Cuando Mr. Taxi se convirtió en ministro de Comercio, Industria y Turismo del primer gobierno progresista en Colombia, sus propuestas fueron tan novedosas como sus respuestas a los seguidores de TikTok. A través de los centros Sasca se embarcó en la odisea de reindustrializar el país desde las regiones, con la renegociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, en donde buscó poner la igualdad por encima de la eficiencia en el campo, especialmente para los productores de leche, quienes debían competir con la leche en polvo subsidiada y de bajo precio que llega del norte. Protegió a cientos de trabajadores de la industria siderúrgica al imponer aranceles a la importación de acero procedente de países sin TLC con Colombia, entre ellos China, con la idea de, en el futuro, crear una planta de aceros planos verdes para exportación. En julio del año pasado, ya como ministro, en lugar de ofrecerles a sus seguidores los números ganadores del baloto, prefirió compartirles una apuesta mucho más arriesgada para el país: la descarbonización de la economía. Las exportaciones distintas al carbón y al petróleo, y además del café, el banano y las flores, crecieron un 6%, aumentando en un 88% la venta de bienes como transformadores eléctricos. Su abrupta salida de la DIAN y posteriormente del Mincomercio le impidió continuar aportando al país sus valiosas ideas, las cuales fueron recibidas con especial entusiasmo por los jóvenes, esperanzados en que en Colombia sí se pueda soñar con un futuro mejor. Bueno, entonces como lo prometido es deuda, yo aquí quiero decir, bueno, lo primero es que eso que contaste sobre la manera de debatir el presupuesto, yo eso me lo tengo que escuchar de nuevo y lo tengo que, o sea, me lo tengo que estudiar, ¿no? Y ojalá te pueda mandar preguntas para profundizar lo que no entienda. Y me parece, bueno, importantísimo. Pero entonces tú decías eh, que no era cierto que estábamos condenados a ser corruptos. En el caso de Colombia, yo estoy muy de acuerdo con eso y tenemos que empezar por ahí, ¿no? O sea, porque si creemos que estamos condenados a ser corruptos, pues no hay nada que hacer. Entonces, y lo digo de manera particular porque pues se ha creado la fama de que los costeños somos los más corruptos de Colombia y entonces que el problema de la corrupción en Colombia somos los costeños. Entonces habría que eliminar a los costeños. Pero como dices tú, cuando sí, y se resuelve el problema, ¿no? Porque ojalá eso fuera, pues a mí me encantaría que esa fuera la situación, pero pues no es la situación y me parece muy importante que lo sepamos porque el costeño cuando va efectivamente a Suiza se comporta divinamente, ¿no? Para aquí generalizar un poco las cosas de forma ilustrativa. Pero entonces tú decías, precisamente retomando eso de que cuando el costeño está en Suiza o cuando el extranjero llega a Colombia y nosotros estamos al lado de alguien que se comporta distinto, nos comportamos distinto también. Entonces yo creo, y esta ha sido últimamente mi bandera, porque cuando yo era más joven, yo decía, la corrupción es inaceptable y yo hablaba con gente de mi familia y todo, y ellos me decían, es que tú no entiendes, es que eso es así y eso funciona así, y yo decía, no, eso es inaceptable y yo no voy a, y después me empecé a dar cuenta que había ciertas formas de hacer las cosas que no se podían cambiar de un día para otro, ¿no? Y entonces empecé a cambiar esa manera mía de ver las cosas, de que esto hay que cambiarlo y hay que cambiarlo desde el día uno y no se acepta y es inaceptable, a pensar como en un vaso de agua sucia a la que se le va poniendo agua limpia y poco a poco esa agua sucia se va aclarando. Y entonces ahí es cuando yo, cuando pienso que ese es el papel de los Luis Carlos Reyes y otros individuos que han tenido la oportunidad de participar en política, lo cual no es tan fácil, eh, eh, porque no es fácil conseguir los votos, porque para poder conseguir los votos hay que tener esos puestos de los que hablabas. Y ahora me acuerdo entonces de las OPS y de lo que pasa con las OPS y con esta propuesta de la reforma laboral, de que los contratos de trabajo sean como regla general a término indefinido y no sé qué tanto eso ahí
me gustaría que nos lo dijeras también, que tanto eso afecta a esas tales OPS. En fin, pero bueno, esa es la manera que yo veo que esto pueda cambiar, o sea, llegando otras personas, tratando de que se metan otras personas y que el ejemplo vaya siendo distinto y esto vaya cambiando. Eso quería decir sobre este video que acabas de presentar, Sandra, y también relacionado con el tema de la corrupción y de la descentralización. Estuvimos hablando aquí con Juan Fernando Cristo y él precisamente proponía esto de la descentralización como una forma de combatir la corrupción. No sé si eso está alineado con lo que tú dices de la legitimidad de que a todas las regiones les correspondan los recursos que tiene el país de una forma más justa. Sí, no, pues me parece muy oportuno que mencionas ese estereotipo porque es bien desafortunado, ¿no? O sea, ese cuento de que es que los costeños es todo lo otro, no, y además fatal, si elimináramos a los costeños me toca eliminar el 50% de mí mismo. Por el lado de mi papá, mi abuelo era barranquillero y mi abuela era samaria, y cada vez que voy a la costa pues, lo disfruto mucho y uno siente, sí, uno siente esa sensación de que uno es un poquito de todas partes del país, pero no, creo que en efecto hay un discurso eh, centralista, casi que antirregionalista, que se enmascara como discurso anticorrupción, ¿sí? Y también tenemos que reconocer eso y reconocer que hay corrupción centralizada y corrupción descentralizada. ¿Sí? Desafortunadamente, me parece que en este momento estamos, digamos, en todo este tema del acto legislativo para modificar el sistema general de participaciones. Yo temo muchísimo que se está librando una batalla entre fuerzas que quieren descentralizar la corrupción y otras que la quieren mantener centralizada, cuando ninguna de las dos cosas es aceptable. ¿Sí? Eh, y claro, yo creo que si uno desde el resto del país, desde fuera de Bogotá, uno dice, pues necesitamos descentralización, uno va a entender la importancia de ello y sin embargo no podemos dejar de lado la lucha contra la corrupción. Y también hay que replantear esa visión que tenemos de la corrupción, porque otra vez, por dicho, la corrupción centralizada, ¿qué dice, pues, por ejemplo, hay candidatos presidenciales que están diciendo, es que vamos a cerrar el Congreso, hay que cerrar el Congreso porque eso es una corruptela, ¿sí? A mí me preocupa, o sea, a mí me deja mucho pensando eso, pues, no sé, las clases de ciencias sociales que lo tenía en quinto de primaria, le decían, ¿no? Pues es que la separación de poderes las que nos permite balancear a intereses que ninguno es pues de santos varones impolutos. Cuando alguien desde el Ejecutivo, que aspira a estar en el Ejecutivo, nos dice yo quiero cerrar el Congreso porque es que yo no soy corrupto y ellos sí, hay que tener bastante cautela con ese discurso, ¿sí? Y fíjense que ese es un discurso que no se inventó pues para estas elecciones que vienen a la presidencia, sino que es un discurso que lleva mucho tiempo. O sea, el Congreso es corrupto, el Congreso es corrupto, como si el Ejecutivo no fuera corrupto también. Si vean todo lo que está pasando, lamentablemente, pues con el exministro Bonilla, y en lo cual deberían entrar exministros de Hacienda de todo lo que va corrido de este siglo, por lo menos, ¿sí? Eh, entonces necesitamos darnos cuenta de que no vamos a reducir la corrupción por debajeando el papel del Congreso, ya que el Congreso es la manera en la cual colombianos de distintas regiones, de distintas clases sociales, de distintas visiones acerca de cómo se deben hacer las cosas, nos ponemos de acuerdo en cosas que no pueden estar en cabeza de una sola persona y eso es lo que le hace contrapeso al Ejecutivo, ¿sí? Entonces, ese papel del Congreso como herramienta para a nivel nacional representar y balancear los intereses de las regiones, incluyendo la regionalización del presupuesto, es absolutamente clave. Y sin embargo, esas fuerzas de la corrupción centralizada han sido muy exitosas en las últimas décadas en vender la idea
de que regionalizar el presupuesto a través del Congreso es inherentemente corrupto, ¿sí? Y entonces, claro, pues entonces ahí llevan las regiones, no solo la costa, sino en general cualquier proyecto regional donde a través del Congreso se gestionan los recursos, inmediatamente tiene un olorcillo de corrupción para el burócrata bogotano, ¿sí? Y para cierto sector de la opinión pública bogotana que sigue siendo desproporcionadamente influyente en los medios de comunicación tradicionales. Em, entonces, necesitamos desmarcarnos completamente de esa idea de que regionalizar el presupuesto a través del debate en el Congreso tiene algo que ver con la corrupción. Y necesitamos sobre todo, o sea, incluso, o sea, obvio que ocurre corrupción ahí, sí, hay un problema de corrupción descentralizada, pero es absolutamente inconcebible que entonces la respuesta a esos problemas que existen de corrupción regional sea centralizarle más poder económico a la corrupción centralista, ¿sí? ¿En qué momento 50 millones de personas nos creímos que, que en el Ministerio de Hacienda no roban plata, sino que eso empieza por allá en otro lado, ¿sí? Empieza desde ahí y es una manera de mantener la mayor cantidad de poder económico en el centro del país, dando a cuentagotas a la corrupción descentralizada lo suyo. Y lo que tenemos que hacer los colombianos de la costa, del Pacífico, de Antioquia, de Bogotá, de todas partes, lo que necesitamos hacer es estar en contra de la corrupción centralizada y la descentralizada. Y como compromiso democrático necesitamos descentralizar el poder económico. Y eso se logra a través de un Congreso de la República que debate transparentemente el presupuesto, ¿sí? Y que sabe cuáles son los congresistas responsables de cada proyecto y que entonces sabe que si esos recursos se pierden, inmediatamente responsabilizamos a ese congresista. Eso es lo clave. Si uno se va por allá bien lejos en la historia de los años 1200, cuando surgieron los parlamentos en Occidente, fue precisamente para controlar el gasto público. El famoso rey en Inglaterra que sus caballeros le dijeron, no, espere, si usted nos va a poner más impuestos, necesitamos tener aquí una asamblea que le va a autorizar esos impuestos porque necesitamos saber para qué son. Y así han evolucionado las legislaturas. Es muy raro que en Colombia, en algún momento en las últimas décadas, se nos metió la idea de que, que la legislatura, que existe casi que principalmente para eso, se nos metió la idea que la legislatura incidiera sobre la regionalización del presupuesto de alguna manera es corrupción. Eso no es sino un cuento centralista que nos hemos echado, que aparentemente han echado muy exitosamente pues algunas personas desde el centro, desde la capital, y toca acabar con eso. O sea, se necesita una descentralización del poder económico pero sin corrupción. Y yo lo que temo mucho es que un Congreso, o sea, yo lo que temo mucho es que no estamos abordando ese problema de fondo de la corrupción y pues pasar de la corrupción centralizada a más corrupción descentralizada tampoco es la solución. Necesitamos un sistema descentralizado, pero transparente. Y eso solo se logra empezando por un presupuesto programático, regionalizado, debatido con transparencia y en el que cada congresista sea muy claro cuál es su responsabilidad en esas partidas presupuestales que piden que se modifiquen. Si yo quería contarte, muchas gracias por tu respuesta detallada. Quería contarte que nosotros hicimos una invitación a todos nuestros seguidores de nuestro canal de YouTube, que vale la pena recordarlo en este momento, que es el Destape de Sara y Sandra, para que por favor nos sigan. Para que por favor formularan preguntas que pudiéramos hacer. Y una de las personas que participó en esta invitación y que creo que hizo la mejor pregunta es Carlos Lagos, Carlos Eduardo Lagos, que es director de un centro de pensamiento, el Centro de Pensamiento Libre. Y él pregunta lo siguiente, y voy a trasladarte la pregunta directamente para que por favor nos ayudes a responderla. Dice, ¿qué medidas propones para blindar la independencia de la DIAN y combatir la corrupción en aduanas y tributación? ¿Qué obstáculos enfrentaste en tu gestión que aún persiste? Esa es la pregunta. No, pues el principal obstáculo es em, yo creo que es de cultura política, ¿sí? O sea, yo creo que no se necesitan cambios normativos
Muchas veces pensamos que solucionamos los problemas haciendo normas que ya están hechas, ¿sí? Y creo que no, lo realmente grave acá es, y me lo explicaban muchos congresistas de las comisiones económicas, recién entré yo a la DIAN, me explicaban pues como si no, no se supiera, me decían, no, mire, lo que pasa es que como la DIAN es del sector Hacienda y nosotros somos los congresistas de las condiciones económicas, entonces nosotros somos su comisión, estamos a su servicio y ustedes son nuestra entidad. Entonces tenemos que trabajar juntos, tenemos que apoyarnos, tenemos que cooperar. Al no hacerlo, pues se viene una serie de castigos por parte de estos congresistas, como el quitarle 200.000 millones de pesos a la DIAN y pasárselos a la UNGRD, como iniciar una campaña iniciar y fomentar una campaña de desprestigio frente a una gestión en la cual primero estuvieron los 2 años de recaudo más altos de la historia del país y por otro lado en la cual el contrabando cayó de manera significativa. ¿Sí? Y sin embargo, empezar una campaña de desprestigio sugiriendo lo contrario, como lo hizo, citaban ahora al señor Benedetti diciendo eso. A mí me gusta dejar las cosas muy claras y yo por eso denuncié penalmente al señor Benedetti por injuria calumnia a causa de esas afirmaciones ante la Fiscalía General de la Nación. Pero entonces está eso, ¿sí? Y luego incluso como ministro de Comercio, sin tener esa prerrogativa de las aduanas, el hecho de que no se les hubiera entregado era algo que requería una retaliación y se buscó una moción de censura en mi contra y en última se hizo un lobby muy fuerte para lograr mi salida del gobierno porque ese tipo de cosas no se toleran. Sí, lo que necesitamos es una cultura política distinta, necesitamos un Congreso que funcione de una manera distinta y un Congreso en el cual el sistema está tan bien creado para ese desvío de recursos públicos, tanto que les interesa a personas con intenciones criminales llegar a esas comisiones económicas del Congreso donde se manejan los cupos indicativos y el clientelismo de las aduanas, pues lo que requiere es que los colombianos votemos por personas que vengan a hacer algo distinto. Y creo que el primer paso, Sara decías algo que estas cosas no se hacen de la noche a la mañana y pues ojalá fuera en el próximo Congreso que ningún congresista hiciera eso, pero creo que es clave que los colombianos desde la sociedad civil empiecen a preguntar, ¿sí? Bueno, y en esta lista, ¿cuáles de ustedes van a ir a las comisiones económicas? ¿Cuál es su plan allá? ¿Qué me garantizan que van a hacer al respecto de esto? Es una cuestión de cultura política que podría, que también un presidente completamente decidido a no ceder a esas presiones puede ser un instrumento grande de cambio ahí, mientras tuvimos eh, el respaldo total del presidente Petro en esos 2 años que estuve en la DIAN, pues no importó no nombrar gente ahí, pero sí un desgaste que vino de todo lo que hicieron, de las campañas de desprestigio, de los intentos de moción de censura, del desvío de recursos, pues eso hizo mella y en últimas lograron su cometido. Desafortunadamente, después de mi gestión, la orden que se dio fue llegar a sacar absolutamente todas las personas técnicas que habían llegado a transformar esos procesos y se le puso, o sea, todas las barreras que nosotros habíamos erigido, no todas, pero muchas, empezaron a derribarse de una manera que es lamentable. Entonces creo que o sea, se requiere más democracia, ¿sí? Yo no creo mucho en eso de que crear más, de que dar independencia de alguna manera alguna entidad la mejora demasiado. O sea, fíjense que tenemos una Contraloría General de la Nación que es independiente del Congreso y del Ejecutivo y puede haber corrupción. La Fiscalía es independiente y desafortunadamente puede haber corrupción grande en la Fiscalía. Creo que lo que cambia las cosas son ciudadanos que exijan y que respalden liderazgos transformadores. Esa es la única manera de cambiar las cosas. Creo que en términos de normas, ya tendremos, o sea, ya, en Colombia ya tenemos normas para hacer todo lo que toca hacer. Toca es hacer.
Luis Carlos, bueno, ese fue nuestro último video, o sea que ya nos estamos quedando sin tiempo y yo me quedo un poco preocupada no sé si esto de la descentralización del sistema, se me olvida el nombre, pero esto que acabó de pasar hace poco en el Congreso y que hablamos con Cristo y que a mí me había dado una esperanza, a lo mejor tú dices, o sea, que a ti te preocupa que el modelo de centralización que existe hoy en el país, que ese modelo se repita en las diferentes regiones. Y entonces eso es como, bueno, una tristeza terrible en que ya yo me tomaré mi tiempo para recuperarme de eso. Y porque es muy probable que esa sea la tendencia con la que eso inicie. Entonces, yo no sé, ahí eso hay que estudiarlo y entonces eso, pero no solo eso, sino también lo que tú hablas, lo que hablabas del presupuesto, de debatir el presupuesto y otras cosas que mencionaste sobre la corrupción, que me parece a mí que hay que abrir ahora una universidad, ¿no? Tú tienes ya una universidad montada en TikTok para todo lo que tiene que ver con temas tributarios y todo eso. Yo creo que hay que montar una. De pronto deberíamos hacerlo, Sandra, tú y yo, que eso sea, no sé, vamos a copiarnos a Luis Carlos para hacer como una, ¿cómo se dice? Pedagogía, pero además para estudiar bien todo cómo funciona el sistema y cómo es que hay que irlo cambiando o infiltrando, qué sé yo. Bueno, eso no está ahí muy claro, pero me quedo yo con esa preocupación de insistir mucho en este tema de la corrupción. Lo otro también, cuando tú hablabas de que en el Senado, pues estos representantes no está mal que busquen recursos para sus regiones. Quizás lo que sí está mal y que es parte del mismo círculo vicioso es que entonces resulta que solamente hay congresistas del Atlántico. Entonces, obviamente, el Atlántico le va muy bien, o de Antioquia, o del Valle del Cauca, pero entonces, ¿qué pasa con el Chocó? ¿Qué pasa con Casanare? ¿Qué pasa con la Amazonía? O sea, ¿por qué no llegan congresistas de esos departamentos? En fin, ¿cómo lo vamos a resolver? Si no lo resolvemos con esta cuestión de la descentralización, entonces lo tenemos que resolver, no sé si es con esa universidad o cómo, ya me voy quedando sin aliento de la frustración que me produce esa situación, pero la esperanza entonces, y aquí viene ya lo último que voy a decir, es que para esta cuestión del vaso de agua sucia, al que le vamos a ir poniendo agua limpia, ¿no te interesa aspirar al Senado? Em, Buena pregunta. Yo creo, no, yo creo o sea, todo, y a ti no te interesa, o sea, yo creo que ciudadanas como ustedes, como los que A se mí sí me por eso. interesa, pero ¿cómo hago para que la gente vote por mí? Bueno, pues postulemos a Sara para una candidatura. Yo creo que es clave entender uno que como ciudadano uno tiene el derecho, pero a veces también el deber de postularse a cargos de elección popular cuando uno siente que tiene algo que decir, algo que hacer ahí. Para eso existe, ¿no? Para eso existe nuestra democracia. Creo que a veces somos ese mismo discurso de desesperanza, en Colombia no, nada cambia nunca y ser político es corrupto y pues yo soy una persona ética, yo no me voy a meter a eso. Pues eso también es un sistema que les sirve mucho a los corruptos para seguir donde están. Y sobrevaloramos el poder de los corruptos, ¿sí? Y sobre todo en una época en la que, o sea, hace 20 años, eh, ninguno de nosotros estaría en esta conversación. Hace 20 años yo no habría llegado a un alto cargo del Estado, no lo creo, por lo menos no haciendo las cosas que hice, siendo un profesor Y universitario que... nosotras no hubiéramos tenido a un exdirector de la DIAN y exministro de Comercio de Colombia en nuestro programa. Exacto. Entonces, creo que hoy en día hay mucha más, o sea, los ciudadanos que sienten esa preocupación deberían hablarlo, deberían intentarlo. Con respecto a mí, uno de los últimos gestos, sospecho, intencionales del señor Benedetti desde el despacho del presidente fue aceptar mi renuncia
protocolaria desde el DAPRE 362 días antes de las elecciones a Congreso, por lo cual estoy inhabilitado para lanzarme al Congreso. Quedan otros cargos de elección popular en el futuro potencialmente, pues la presidencia está, no estoy inhabilitado para eso y no estoy inhabilitado pues para cargos posteriores. Yo creo que todo ciudadano debe, preocupado por estas cosas, son posibilidades que debe tener, que debe contemplar. Sí, pues realmente sí sería muy importante que continuaras en esta cruzada tan en contra de la corrupción desde cualquier espacio que se pueda abrir, porque como tú mismo estabas explicándonos, este es el tipo de liderazgos que se requieren, los liderazgos que cambian formas y que no perpetúan, digamos, esas exclusiones o esos problemas en los cuales en este momento tenemos al país. Pues bueno, Sarita, yo creo que ya hemos abusado muchísimo, hemos destapado muchísimo aquí a Mr. Taxes. Te agradecemos mucho por todo este tiempo que nos has regalado. Esperamos realmente podernos encontrar en un futuro de alguna manera, trabajando, por supuesto, por el país. Y bueno, de mi parte, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias, Sandra, Sara, por la invitación. De verdad que una de las cosas buenas de esta época es precisamente esa, que podemos tener conversaciones como esta sin mayor intermediación. De acuerdo, muchísimas gracias de nuevo y bueno, seguiremos en contacto por varias partes y también por TikTok. Claro que sí, Un abrazo, lo buen mismo, muy día, bien, hasta luego. chao.